¿cómo están? Qué gusto saludarlos. En esta emisión de Ser Más para Ser Más, nos acompaña Jesús Aguais. ¿Por qué nos exponemos? ¿Por qué si sabemos que nos ponemos en riesgo todavía lo hacemos con infecciones de transmisión sexual? ¿Por qué las personas se exponen? Lo estamos viviendo ahora. ¿Por qué las personas se exponen al COVID? El tapaboca sería el equivalente al VIH, al condón. Y la verdad es que pues, estoy feliz de tener en el programa a un gran amigo, a un padre ejemplar, a una gran pareja y además a un luchador de las causas sociales. Jesús es fundador de Aid for AIDS y esta es una organización que desde Nueva York ha ayudado a un número impresionante, ha donado, creo que ya son 130 millones de dólares en medicina a personas con SIDA, a portadores del virus VIH de todo el mundo, que no las pueden comprar. Además, ahorita nos va a platicar porque Aid for AIDS se ha transformado, además, en Aid for Life. ¿Estoy en lo correcto, Jesús? Jesús, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Angélica. Sí, correcto. Aid for Life, nuestro nuevo proyecto. Me encantaría, Jesús, que nos puedas platicar tu historia. Yo la conozco, a mí me encanta cómo inicia Jesús Aguais, es Aid for AIDS. ¿Por qué te nace a ti, Jesús, esta necesidad de fundar esta gran organización? ¿Cómo arrancas la fundación? Y platícanos un poquito dónde se encuentra hoy. Yo siempre tuve un llamado social. Yo crecí en una casa donde mi madre siempre teníamos a alguien dentro de la casa, siempre un enfermo que se consiguió, gente extraña. Crecí en un hogar donde siempre se estaba ayudando a alguien que no sabíamos quién era. Y siento que mi madre puso eso en mí. Cuando tú trabajas por el otro, tu vida es mejor. Y eso lo puse en práctica. Llego a Nueva York en el año 89. Cuando llego a Nueva York, iba con un plan diferente de vida. Cuando llego es el mero del SIDA en los Estados Unidos. En ese momento no había tratamiento, había un movimiento político que se llama ACT UP, te digo se llama porque todavía existe. ACT UP New York es el que comienza el activismo mundial para cambiar las políticas de salud pública hacia el VIH. Son las que hacen la aprobación acelerada de los medicamentos que ahora se llaman antirretrovirales, que son los medicamentos que tratan el VIH. Ese movimiento de ACT UP realmente tuvo un gran impacto en mi mente porque había personas de todas las clases sociales, socioeconómicas, todos con una misma causa, que era sobrevivir. Y sobrevivir no eran ellos, eran los demás. Y eso me impactó. Ahí cambio a mi plan original de lo que quería estudiar negocios, termino estudiando psicología por eso. Me dedico a trabajar en VIH y ahí vi la oportunidad cuando, bueno, después de ser un organizador comunitario en Nueva York con la comunidad venezolana, era como el camino que tenía que recorrer, un camino trazado. Siento que mi vida tiene un riel de tren que me lo trazaron y que ese riel lo sigo y lo he seguido y ese riel me ha llevado hasta donde estoy. Ha sido maravilloso, es trabajar con la vida. Desde el principio, cuando empezamos a colectar los medicamentos antirretrovirales, fue un gran reto porque solo en los Estados Unidos había medicamentos, bueno, y quizás en algunos países europeos, pero el resto del mundo en ningún lugar de Latinoamérica. La gente iba a los Estados Unidos a buscar medicina. Entonces nosotros comenzamos con este proyecto dándole medicina a activistas en Latinoamérica con el racional de que si salvamos a una persona con VIH que está haciendo activismo para que los gobiernos tengan políticas públicas de acceso universal de tratamiento, que traigan tratamiento, que hagan prevención, que hagan educación, eso es multiplicar el mensaje. Y fíjate que el concepto que empezó siendo en su base muy sencillo, se convirtió en el programa más grande del mundo, en ese modelo de redistribución de medicinas. Hemos pasado los 160 millones de dólares de medicamentos que hemos salvado de la basura. Lo explico porque cuando es redistribución, trabajamos con medicamentos que otras personas no necesitan por cualquier motivo, sea porque son resistentes al tratamiento, porque no les funciona, se lo cambiaron y ha sido lo más costo eficiente, ¿no? Nosotros creímos en el reciclaje antes que el reciclaje se pusiera de moda, el ultimate reciclaje, ¿no? Que es el reciclar la vida. Y fue maravilloso y ha sido tiempo de reflexión ahora por lo que estamos viviendo. Ha sido una maravilla vivir y cómo nuestra experiencia ahora nos llevó a abordar todo lo que estamos viendo con el COVID.
Así es. Oye, Jesús, fíjate que yo quisiera nada más explicar un poquito cómo empezaste todo esto. Estabas en el Hospital San Vicente, estabas dando más que nada terapia a los pacientes con SIDA, pero luego te das cuenta que muchos no tienen los recursos para poder pagar el tratamiento tan costosísimo. Y nomás para que entienda la gente que nos esté escuchando un poquito, lo que pasa es que tienes tantos años haciéndolo que para ti es muy sencillo explicarlo, pero es algo fascinante. Fíjense, para que escuchen bien lo que es Jesús. Tiene un network impresionante de que si un paciente ya no utiliza X medicina, esta nueva obviamente, la envían al centro de acopio de Aid4AIDS y pacientes de todos lados en Estados Unidos envían los medicamentos nuevos que ya no hay necesidad de utilizarlos. Jesús los recibe en su centro de acopio con su equipo, pone los diferentes medicamentos que se requieren en un paquete junto como un tipo de cóctel, que es lo que les sirve a los pacientes de VIH que no tienen los recursos para pagarlos y de ahí los está enviando a países que no tienen esta posibilidad. No sé si lo resumí bien, Jesús, que a mí me parece extraordinario lo que has hecho. El detalle, desde ese momento, mira, trabajaba en el Hospital St. Vincent, que quedaba en el Greenwich Village en Nueva York. Era el epicentro del SIDA de los años 80. Ahí me formé, ahí trabajé. Era el consejero de las personas con VIH dentro de la clínica. Y veo que las personas empiezan a cambiar porque en el año 96 sucede que salen dos medicamentos para el VIH que se llaman inhibidores de proteasa, salen al mercado a la misma vez. Entonces se genera lo que por años se llamó el cóctel. Entonces habían dos cócteles y el que tenía, para decirte, el cóctel A, si tenía un efecto colateral, quería el cóctel B y viceversa. Y yo empiezo a rescatarlo cuando mis pacientes me venían a decir, no, no, me cambié de cóctel y empiezo a guardarlo. Yo sabía que en el mundo no había medicina. Y bueno, pasa algo que una venezolana me visita en Nueva York porque su hijo y la esposa de su nuera tenían SIDA en Venezuela, y eso es lo que me despierta. Digo, bueno, si esta señora está acá, si esto está aquí buscando para salvar la vida de sus hijos, en el Hospital St. Vincent hay tanta medicina que se está desperdiciando, esto está pasando en todos los Estados Unidos. Así es que hacemos la Red Nacional de Distribución de Medicinas, y que es un concepto que, bueno, que lo hemos expandido a otras enfermedades. Ahora, bueno, trabajamos con otras situaciones de salud, incluyendo lo que es la inseguridad alimentaria, que bueno, que fue el proceso de crecimiento de la organización. Así es, Jesús. Oye, Jesús, déjame regresar un poquito y al rato platicamos de cómo evoluciona Aid for AIDS a Aid for Life. Como bien nos decía, los primeros casos de todos estos estudios médicos del SIDA en personas empiezan obviamente en los 80s y luego más o menos en la década de los 90s empiezan campañas más fuertes para concientizar a la gente, para poder tratar de erradicar en la medida de lo posible o prevenir cuando menos contagio de este virus. Y obviamente, bueno, pues ha habido muchísimos avances, sin embargo, sigue siendo un virus que sigue afectando a miles, o si no es que cientos de miles, o no sé si millones de personas, Jesús. A mí me preocupa porque, por ejemplo, todos mis sobrinos que ahorita tienen, pues entre 17 más o menos a 20 y pico de años, no están conscientes ya del SIDA, Jesús. No es algo que les preocupe, no es algo en lo que piensen. Me preocupa que esta generación, como no lo vivió, no está realmente protegiéndose del SIDA. No sé cómo lo veas tú. ¿Cuál ves tú que pueda ser el panorama actual a nivel mundial de este virus? Jesús, es tan importante, déjame terminar, que estos jóvenes y todas las generaciones, no bajemos la guardia y sigamos teniendo toda la protección necesaria. Sí, yo creo, Angélica, que desde que salieron los antirretrovirales y cuando se perdió el sentido de urgencia, de emergencia, ese momento oscuro que se vivió con el SIDA, que lo calma los medicamentos, porque realmente los medicamentos hacen el VIH una enfermedad crónica. Una persona con VIH puede vivir tanto como una persona sin ninguna enfermedad perfectamente. Lo que hacen los medicamentos es extraordinario. Una persona con VIH no transmite el virus. Una persona con VIH en tratamiento e indetectable no transmite el virus. Ahora, el mismo medicamento antirretroviral sirve para prevenir. Eso se llama la prevención pro-exposición, preexposición y posexposición. Lo puedes hacer, tomarlo como la pastilla del día después. Si una persona tiene sexo sin protección con alguien desconocido que no sabe su estatus de VIH, en las 72 horas después puede tomar este antirretroviral por un mes
y eso se asegura que no tiene transmisión. Entonces es la evolución y ese temor no va a volver y ese resultado es donde las personas están tomando tantas libertades. Pero esto me lleva a una reflexión más profunda, ¿no? Porque es ¿por qué nos exponemos? ¿Por qué si sabemos que nos ponemos en riesgo todavía lo hacemos con infecciones de transmisión sexual? ¿Por qué las personas se exponen? Lo estamos viviendo ahora porque las personas se exponen al COVID. El tapaboca sería el equivalente al VIH, al condón. Ahorita hay un movimiento que no cree que el COVID se transmite y no quieren usar tapabocas. Y estamos viendo el resultado en los números devastadores en toda la nación, en los Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo los patrones de conducta se copian, ¿no? Y seguimos. Se llamó VIH, ahora se llama COVID. Antes se estigmatizaba a las personas sobre todo a los gays, ¿no? A las personas con VIH porque tenían VIH. Ahora estigmatizan al que usa la mascarilla. O bueno, todas estas cosas. Es el patrón de conducta que al final lo que tenemos que hacer el llamado es a la reflexión, al crecimiento personal, al despertar de la mente, porque cuando despertamos nuestra mente nos permitimos crecer, nos permitimos querernos y nos vamos a permitir querer a los demás y cuidar a los demás. Al cuidarnos nosotros, cuidamos a los demás. Y yo siento que ese es el trabajo que tenemos que hacer, saber que nuestro éxito que va con el cuidado personal puede tener un éxito colectivo, que es lo que necesitamos para todos vivir en paz y en armonía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, en que repetimos los patrones una y otra vez sin darnos cuenta que no tenemos por qué llegar a contagiar o contagiarnos si podemos prevenirlo. Hablabas tú que los condones es hoy el cubrebocas y yo también creo que debe haber más conciencia, menos rebeldía. No se trata de que me quieren controlar, se trata de que quiero vivir y quiero que la gente que me rodea tenga también la posibilidad de no contagiarse de algo que hoy por hoy no existe una cura como con el SIDA. Entonces yo creo que sería increíble que ustedes o que alguien hiciera una campaña en donde se comparara uno con el otro, porque creo que eso generaría mucha más conciencia, vaya la redundancia, no sé qué otra palabra utilizar, sobre todo en los jóvenes que son los que menos quieren utilizar los cubrebocas. A lo mejor si entienden que esto no es una forma de controlar a nadie, sino una forma de prevenir, como muchas otras cosas, pues a lo mejor podrían pensarlo un poco diferente. Oye, Jesús, yo quisiera preguntarte algo, porque tú y yo lo platicamos muchas veces y estamos hablando cuando empezaste a ir a Venezuela y empezaste a ver la cantidad de hambre que había en Venezuela, de los niños y todo, pero también me quiero regresar un poquito antes de ese tiempo y hablar del estigma que viven en su momento los gays, como bien lo decías, pero después los niños, las mujeres que tienen SIDA. ¿Sigue esa imagen de los niños o de las mujeres de esa forma tan negativa? ¿Te acuerdas que hiciste una campaña también, pues para prevenir ese estigma negativo en contra? ¿Sigue eso, Jesús, muy latente? Sabes que sí sigue el estigma, sigue la discriminación. Lo vemos en los Estados Unidos todavía. Y sigue el estigma de muchas maneras. Sigue el estigma que todo está basado en creencias falsas. Toda nuestra proyección hacia el mundo viene de lo que nosotros nos enseñaron de chiquititos, cómo nos programaron. Nosotros venimos a este mundo con una mente limpia y desde los 4 o 5 primeros años de vida nos programan a qué creer. Y eso es lo que vemos reflejado en el estigma y la discriminación, de lo que es bueno y lo que es no bueno, la simplificación de la sexualidad, el demonizar el sexo. Entonces el VIH está relacionado al sexo, así que tú eres malo porque hiciste sexo. Entonces la manera de abordar el tema ahora es trabajar en ayudar a las personas, de nuevo, y te lo vuelvo a decir, es al despertar de mente, al saber que tenemos que hacer un cambio de creencias, que tenemos que transformar nuestras creencias, saber que todo eso que nos enseñaron, y eso es verdad para todos, de niños simplemente no era cierto. Nos los dieron no porque nuestros papás son malos, no, esto ha sido heredado por generaciones. Eso lo vemos con la homofobia, eso lo vemos con el racismo, cómo está inculcado de lo más pequeño y requiere de cada ser humano poder decirse a sí mismo, oye, esto no es. ¿Cómo podemos sacar eso que tenemos en el subconsciente, traerlo al consciente? Cuando lo traemos al consciente es el primer paso para un cambio. Y el cambio individual, porque
Solamente nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y cuando hacemos ese cambio individual, empezamos a hacer un cambio en la comunidad. Saber que la homofobia no tiene base, que el racismo no tiene base, que la discriminación y el estigma por ninguna no tiene base. Esas son creencias falsas que están en nuestra mente y tenemos que reemplazarlas por lo que realmente nosotros somos como seres humanos. Y por ahí vamos, Angélica. El reto es hablar de esto, es incentivar a las personas a que se reten ellos mismos a ser mejor personas. Solamente nosotros lo podemos hacer. Solo el individuo se puede mejorar a sí mismo. Así, yo siempre digo que la única persona que puedes cambiar es a ti mismo, y cuando cambias tú, cambia el mundo entero, porque ya nadie se puede relacionar contigo de la misma forma, porque ya no eres la misma persona. Y lo hemos platicado, queremos cambiar a otros, queremos que otros cambien su conducta, queremos que otros cambien su forma de ser, de vivir, de pensar, de ser. Y es imposible, si el ser decide no cambiarlo, pues no podemos hacerlo. Y luego yo quisiera platicar contigo, Jesús, no sé si tengo el dato correcto, pero por ahí lo leí no hace mucho, que parece ser que hoy en día quienes más están contagiando del SIDA a nivel mundial son las mujeres. ¿Es correcto? Sí, las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas son poblaciones clave. Viene por el machismo, son en lugares donde el hombre es el que manda, las mujeres no tienen las herramientas para la negociación del sexo, el hombre se los lleva a la casa y es un tema que está relacionado al empoderamiento de la mujer. Es un tema económico, ¿no? La mujer más pobre tiene menos herramienta de negociación, la mujer menos educada. Al final, los temas sociales están alineados al gran reto de la humanidad, que es la pobreza. Todo lo que sea VIH, ahorita el COVID le está afectando a la gente más pobre, a las minorías, todas las enfermedades. Cuando ves la inseguridad alimentaria es a los pobres, es al más pobre y la mayoría de la población mundial es pobre. Así que aquí nos toca un reto, unirnos a poder seguir luchando contra este flagelo que es la pobreza, que las personas en situación de pobreza se la llevan todo lo peor de la humanidad, incluyendo el VIH, y las mujeres que siguen siendo todavía oprimidas, ahora son las víctimas del VIH en el mundo. Es algo terrible que tiene que empezar también a hablarse, tiene que empezar a darse luz en el por qué la mujer y las niñas están siendo hoy en día las más afectadas del VIH. Y con esto, Jesús, sé que tú has trabajado obviamente por tu Venezuela de una forma incansable, pero por la humanidad al final del día, porque platícanos nada más, ¿cuántos países y cuáles países ha apoyado Aid for AIDS con medicamentos? Porque sé que son muchos. Bueno, nosotros hemos llegado a 59 países, hemos ayudado a más de 20.000 personas, hemos mantenido a más de 20.000 personas en tratamiento antirretroviral. Eso es lo que hace un gobierno. Hemos tenido un gran impacto a nivel mundial. 160 millones de dólares. Estamos hablando de 160 millones de dólares de puro apoyo. Excelente. Hablando de haberte convertido en papá, ¿crees tú que algo de esa conexión que tienes tú con otro ser humano tan incondicional te hace que cuando llegas en uno de esos viajes a Venezuela empieces a ver que tu trabajo tiene que ir más allá de ayudar con el SIDA y tiene que ser algo más para la humanidad, para la vida, y empiezas poco a poco a convertir el Aid for AIDS a Aid for Life? Así es, ahora te estoy hablando desde República Dominicana. Estoy en un pueblo que se llama Las Terrenas en Samaná. Y llegar aquí, ahorita estoy metido con unos muchachos en una barriada que hacen béisbol, ayudándolos a empoderarse. Porque si algo me enseñó A4AIDS, y es lo que le paso a mi hijo, es que tenemos que trabajar en la inteligencia emocional desde el momento que los niños nacen. Trabajemos en la inteligencia emocional. También asegurémonos que a nuestros niños desde que nacen se desarrollan las habilidades básicas para la vida. Ayudarlos a que desarrollen el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, el autoconocimiento, el autoestima, que esas son bases básicas, fundamentales para tener un ser humano sano. Muchos lo aprendemos de adulto porque en nuestros hogares no tenían la capacidad. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente no eran prioridades. Pero ahora esto se debería aprender desde la escuela, obviamente desde la casa. Eso es lo que le ha pasado a Daniel, conectado con él, seguro de él y seguro de que ser humano que tiene al frente es alguien valioso que se puede conectar también. Lo llevo a todos los lugares, lo llevo aquí al lugar más pobre, en Las Terrenas, donde comparte con los niños más pobres, y lo llevo al mejor lugar y se puede relacionar con todo ser humano como ser humano. Entonces, para mí ese es el regalo más grande que le estoy dando a él,
formándolo, que esté seguro de sí mismo, que no importa cómo nadie lo vea, lo más importante es cómo él se vea. Y esto es algo para todos los papás que escuchen esto, que lo hagan, pero asegurándose que nosotros no le podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no tenemos. Si el papá o la mamá no lo tiene, no se lo puedes dar a tus hijos, pero lo podemos desarrollar. Las habilidades básicas para la vida, nosotros podemos desarrollar, tener un pensamiento crítico, podemos ser reflexivos, podemos tener autoconocimiento, quiénes somos, de nuestro cuerpo. Esa es la invitación, es la limitante. Nosotros venimos con una bolsa de creencias falsas. Nosotros creemos, por lo menos en Venezuela dicen, loro viejo no aprende a hablar. Yo soy así, a mí no me digas, yo soy así, no me cambia nadie. Tenemos tantas limitantes y tenemos ese potencial de nuestro cerebro, de nuestra humanidad, atrapados. Y tenemos que sacar esas creencias falsas del inconsciente y decir, no, yo sí puedo ser reflexivo, yo sí puedo tener un pensamiento crítico, yo sí puedo ver al otro ser humano y reconocerlo. Reconocernos como seres humanos nos da libertad. Y eso, bueno, aquí me puedo seguir extendiendo porque el que esto no se practica lo vemos reflejado en todos los temas que tenemos, en problemas sociales que tenemos en los Estados Unidos con el racismo y la intolerancia. Y bueno, ahí te doy una lista. Sí, porque en lugar de estar alimentándoles la parte positiva, esos cambios que sí podemos generar para que ellos sean mejores formadores de las siguientes generaciones, para que ellos puedan generar mejores sociedades, no, seguimos en el pasado sin darnos cuenta que desde ahí no vamos a poder lograr esos cambios que tanta necesidad hace tener en el mundo entero. Y a mí me encanta cómo han educado a Daniel. Y sí, por supuesto que yo sé que está contigo en todos lados. Yo lo hice con mi Valentina cuando fui a Guatemala, perdón, varias ocasiones para lo de Girl Up. Yo creo que son esos ejemplos que les vas dando en la vida y te vas dando cuenta desde muy pequeño que no hay diferencia entre los seres humanos. Todos valemos exactamente lo mismo por el solo hecho de haber nacido como humano. Estés o no estés, sepas o no sepas, que eso nos hace aceptarnos y eso nos hace unirnos y eso nos hace apoyarnos y eso nos hace crecer, pero ¿cómo cuesta dar ese ejemplo? No lo entendemos. Nosotros empujarnos a que yo tengo que seguir creciendo. Mira, nosotros estamos en este mundo para un crecimiento continuo hasta el día que nos muramos, que tengamos 100 años. Nosotros estamos en un aprendizaje constante. Lo que sucede es que la mayoría de la población decidió estancarse. Ni siquiera aprendieron lo básico, se quedaron atrapados. Y el cambiar, el saber que el que tiene que cambiar soy yo, eso aterra. Es más fácil que yo diga que para tú y yo tener una relación, tú cambias. Y entonces sacamos nuestro dedo, esperando que los que cambien son todos alrededor, que sea la pareja, que sea la mamá, que sea el papá, que sea el hermano, que sea el compañero y somos nosotros. Entonces, ese es el llamado, que nosotros somos los únicos que controlamos nuestra vida. Y tú estás en lo correcto con tu mensaje. Cuando nosotros cambiamos, cambia el mundo, porque más nada importa. Hacer nuestras propias realidades. Esos libretos de vida que nos dijeron cómo se porta la mujer, cómo se porta el hombre. Esos son libretos que yo no sé quién se le ocurrió escribirlos, que son pasados por la Iglesia Católica, o por cualquiera, por cualquier creencia, que un patrón de conducta como que si todas las personas podemos tener un pensamiento lineal. Eso no pasa. Hasta que no nos reconozcamos como seres autónomos, como pensamientos únicos, y que yo no puedo estar de acuerdo contigo, pero yo te puedo reconocer y respetar. Simplemente entonces hacemos nuestras propias realidades. Esto te lo puedo decir como, te pongo un ejemplo, Angélica. Sabes que mi hijo tiene dos papás. Entonces hay un movimiento enorme donde habla de que los papás, las familias del mismo sexo están rompiendo el centro de la familia, están destruyendo la sociedad. Eso es una creencia no solamente falsa, sino absurda. ¿Entiendes? Tú eres buen papá o buena mamá con el comportamiento y los valores que tú le das a tus hijos. Lo que destruye a la familia son los procreadores, ¿no? Estos hombres que embarazan y esta cantidad de niños. Entonces, esas son las cosas que tenemos que descifrar para decir, mira, están llenos de creencias. Conozca a una persona, o sea, tú no eres buen papá porque eres gay o no eres gay o eres hetero. No, tú eres buen papá por tu comportamiento, por lo que tú le das. Igualmente mamá. Entonces, eso es mover esas creencias que tienen al mundo oprimido, porque tanta gente oprimida quiere oprimir a los demás. Si tú estás oprimido en ti mismo, yo te quiero oprimir a ti. Entonces, sigamos hablando de estos temas, porque siento que sembramos semilla. A muchos les va a llegar esta plática, a muchos les va a llegar que ellos lo pueden hacer.
El mundo que les obligaron a ver, eso es mentira. El mundo que ellos quieren ver está dentro de cada persona. Yo concuerdo contigo porque yo sé los grandes papás que son tú y José, con Daniel, yo los he visto, el amor que le tienen, los límites que le imponen, la educación que le están dando, perdón, es maravillosa. También conozco y obviamente en carne propia que no todas las parejas heterosexuales pueden ser una buena mamá o un buen papá. Hay muchos papás que abandonan a sus hijos y algunas mamás que también lo hacen. Hay parejas que tienen familia, pero realmente no son una familia porque no les interesan los hijos, porque los dejan al libre albedrío, porque les estorban. Entonces, nada tiene que ver con el sexo de la pareja. Si son dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, una mamá sola, un papá solo, que va a generar una familia real, un núcleo desde donde se desprenda un buen ser humano, sino el amor, la constancia, la disciplina, la educación, que va a hacer que ese pequeño ser humano se convierta en alguien que pueda aportar después algo positivo, que pueda cumplir con su misión desde un espacio de más luz y más amor para poder generar esos cambios que como sociedad necesitamos. Y ya quisiera por último preguntarte, ¿cómo podríamos aprender hoy, viviendo lo del COVID, de lo que se vivió en los 80s, principios de los 90s, con el SIDA? ¿Qué podemos aprender de ese momento para poder aplicarlo a hoy? Además de obviamente que ya hablamos del condón y el cubrebocas, porque los seres humanos tendemos a repetir la historia una y otra vez. ¿Qué podemos aprender para poder cambiar, para poder mejorar? Es súper interesante porque sí, estamos repitiendo la historia, ahora se llama COVID y este paralelismo lo he hecho desde el marzo, abril, cuando dije, wow, todo esto se parece a la época del SIDA. Lo que podemos aprender que solo podemos hacer el cambio cuando la persona toma el cambio. La persona con VIH que buscó tratamiento, que usó protección porque se podía reinfectar, muchas de esas personas fueron las que sobrevivieron y aquellas que hicieron la prevención que tenían que hacer en su momento. Aquí va a la reflexión de qué es lo que nosotros queremos de nuestras vidas, qué es lo que nosotros realmente creemos. Nosotros creemos lo que simplemente vemos en la televisión o que según mi visión política o mi creencia, yo me voy a ir como un corderito a seguir o yo tengo la capacidad de buscar la información real de cómo protegerme. Eso lo dijo Fauci, el doctor Anthony Fauci, dijo en abril, si todos usan máscara y todos mantienen el distanciamiento social y si todos tienen las precauciones higiénicas que tienen, el virus se para en 6 semanas. Y eso lo estamos viendo en Nueva Zelanda, lo hemos visto en países europeos. Esto funciona y el paralelismo es como el condón. Si la gente, todo el mundo hubiese usado el condón, si ahorita todo el mundo es indetectable, se para el VIH. Si todas las personas con VIH hoy están en tratamiento, se toman su tratamiento, esas personas no transmiten, así que se acabaría el SIDA. Si todo el mundo utiliza en este momento la mascarilla, tiene el distanciamiento social y usa los hand sanitizers y tiene todos los lineamientos higiénicos, se para el coronavirus. Esto no es de una teoría de conspiración, esto no es que nos quieren controlar. Entonces, es educarnos, es qué queremos nosotros. La información y la certeza está dentro de cada uno de nosotros. Busquémosla y ahí la vamos a encontrar. Y bueno, y también ir más allá y tomar acciones, ¿no? Porque los que tenemos esa capacidad de entender lo que está sucediendo es poder hablar libremente y por eso estoy súper agradecido de tu invitación y que podemos tener esta plática, porque estas son las pláticas que deberían estar en las mesas cuando las familias están cenando. ¿Cómo podemos sembrar esta semilla para ver más allá de lo superficial? Fíjate que yo creo que este es un gran ejemplo que ojalá se lo lleve mucha gente, que empiece a compartirlo y que empiece a platicarlo y que empiece a expandirlo. ¿Qué sucedió en los 80s y en los 90s? Si todo el mundo hubiera hecho caso, si hubiera utilizado el condón, el SIDA no se hubiera expandido como se expandió. Hoy en día, como ya dices, existen medicinas que te las puedes tomar para prevenir o que si no estás seguro si la pareja con la que estuviste o la persona con la que estuviste puede ser portador, te tomas una medicina 30 días después y no pasa nada porque ya existe eso. Lo mismo con el coronavirus. Si ahorita todos nos cuidamos lavándonos las manos, utilizando los geles antibacteriales, utilizando el cubrebocas, guardando la sana distancia, en el tiempo hasta que se encuentre la vacuna que nos van a dar, pues mucho mejor vamos a estar
en el mundo entero. Ojalá cada vez más gente tenga este ejemplo que nos estás dando, Jesús, muy visual. El condón en los 80s, 90s es hoy el cubrebocas para el COVID. Ojalá que cada día más gente entre en conciencia y pueda ver una analogía tan clara como la que nos diste hoy, Jesús. Y con eso, pues no me resta más que agradecerte profundamente, Jesús, por estar en este episodio de Ser Más para Ser Más. Muchas gracias, porque para mí siempre es una delicia platicar contigo. Espero poder hacerlo pronto, pero en persona. Gracias por compartir tanto conocimiento, gracias por compartirnos tu opinión, por esta visión que siempre tienes tan enriquecedora, tan clara. Para mí, pues esta conversación nos ha puesto en perspectiva lo que fue en su momento la situación del VIH-Sida y el trabajo que podemos hacer hoy y que falta por hacer obviamente también con lo del COVID. Para mí ha sido, ya te dije, Jesús, pues un placer, y yo les quiero decir a la gente que si les gustó escucharnos, estoy segura de que van a disfrutar también pues otros episodios que están de Ser Más para Hacer Más. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, o los pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Un beso grande. Un beso para ti, Jesús, y a ti y a la gente que nos está escuchando, como siempre, les envío un corazón envuelto en un beso. Que la sigan pasando bien.